Estamos iniciando este mes de octubre, el mes de la misión, un acontecimiento central, nos une a toda la iglesia de Bolivia. Del 10 de octubre hasta el 14 estaremos en Congreso Misionero Nacional. Nos unimos todos en esta hermosa celebración mediante la oración y las diversas peticiones. El próximo domingo tendremos el envío de todos aquellos nuestros delegados de nuestra arquidiócesis de Santa Cruz a este congreso. En estas lecturas de este 26º domingo del tiempo ordinario nos manifiesta que la sabiduría de un cristiano está en el saber traducir las palabras de las Sagradas Escrituras en el vivir cotidiano. Cuando escuchamos la palabra o cuando la leemos, ¿la entendemos y la vivimos o se queda en palabras bonitas? El reto nuestro es el hacer realidad estas lecturas en nuestras vidas. Vamos a, mediante ellas, la escucha de la palabra, erradicar todo tipo de desamor, indolencias, mentiras, maldades o intrigas. Quiero resumir estas tres lecturas de este domingo en tres palabras: coherencia, humildad y responsabilidad. En la primera lectura estamos ante la teología de la responsabilidad personal, donde cada uno da cuenta a Dios de sus obras. En esta línea, que es un progreso con respecto a la moral anterior, según aquello de que no pueden pagar justos por pecadores, es verdad que siempre existe una responsabilidad colectiva y solidaria, y también hay que contar con una situación social de injusticia y maldad que a unos afecta más que a otros. Pero la responsabilidad personal muestra que Dios nos ha hecho libres para decidir moralmente. Es verdad que la situación de aquel tiempo del pueblo que vive después de la catástrofe del destierro de Babilonia fue responsabilidad de los antepasados, de los que no quisieron escuchar la palabra de Dios por medio de los profetas. Hay que asumir esta historia pasada con todas las consecuencias de solidaridad. Pero mirando al presente, también cada uno de los que escuchan a Ezequiel tienen que ponerse la mano en el corazón. Ahora se agudiza la responsabilidad personal. El futuro se construye desde esta opción personal para abrirse a Dios. La coherencia con la que tenemos que vivir debe llevarnos a actitudes asumidas, consecuentes de personas en relación con una postura asumida anteriormente. En este sentido, se es coherente porque se verifica que existe correspondencia entre la forma de pensar y la forma de actuar. En la segunda lectura, San Pablo nos manifiesta que el abajamiento del Señor lo humaniza a Él, lo hace hombre, y nos propone su ejemplo de Cristo, quien ha renunciado a su categoría para hacerse como uno de nosotros, llegando hasta la misma muerte. Con toda probabilidad este himno a los filipenses, Pablo lo ha tomado de una liturgia primitiva. A una comunidad dividida les pide que vivan unánimes, concordes, en un mismo amor y en un mismo sentir. Esta es la impresión que produce, entre otras cosas, por su estructura, por su ritmo, aunque él mismo le ha puesto un sello personal
con el que se evoca la muerte en la cruz de Cristo, ya que en la cruz es donde se revela de verdad el Señor de los cristianos, porque sabe dar su vida por nosotros. Eso no lo hace ningún Señor, ningún Dios de este mundo. Es el Señor donde debe mirarse la comunidad como a un espejo. Haría falta todo el espacio del que se dispone y mucho más para poder entrar de lleno en este himno de los filipenses, porque la segunda lectura es una de las joyas del Nuevo Testamento. Solamente podemos asomarnos brevemente al contraste que quieren trazar estas dos estrofas fundamentales de que se compone esta pieza literaria y teológica: abajamiento y exaltación. La primera nos muestra cómo el Señor inicia un itinerario que muchos viven en la humanidad, en su indignidad y en su nada. Él ha emprendido ese destino también como una opción irrenunciable. ¿Por qué Dios ha tenido que sufrir esta experiencia? Nunca se explicará suficientemente por el texto mismo, aunque usemos la palabra más adecuada: su solidaridad con la humanidad sufriente. Por eso, Él se despoja de sus derechos. Muchos que han recorrido algunos caminos contrarios a la humildad, como los soberbios, los orgullosos, los ególatras, que quieren experimentar el camino de Jesús, descubrirán el misterio de la gratuidad y de la donación divina. Dios no puede querer la indignidad y la nada de los suyos. Y hablando en términos de alta cristología, no puede querer que su Hijo sea presa de lo más inhumano que existe en la historia. Por eso le dio un nombre, una dignidad que está por encima de toda dignidad humana, no como la de los hombres divinizados que sin solidaridad y sin padecer ni sufrir quieren ser adorados como dioses. Esos están llenos de una autoestima patológica que los aleja de los hombres. Son insolidarios y no tienen corazón. El himno pues pone de manifiesto la fuerza de la fe con la que los primeros cristianos se expresan en la liturgia y que San Pablo recoge para las generaciones futuras como el evangelio vivo del proceso de Dios, de Cristo, el Hijo, el que quiso compartir con nosotros la vida. Es más, el que quiso llegar más allá de nuestra propia debilidad, hasta la debilidad de la muerte en cruz, que es la muerte más escandalosa de la historia de la humanidad, para que quedara patente que nuestro Dios, al acompañarnos, no lo hace estéticamente, sino radicalmente. Aquí radica la gran paradoja, que quien no destacó en vida por gesta heroica alguna, quien no fue soberano, ni tuvo el título de Señor, quien termina sus días crucificado por vil y subversivo a los ojos del imperio y de su propia religión, es considerado Señor y Mesías. Y la paradoja todavía mayor, el anuncio del Mesías crucificado se convierte en el núcleo de la predicación de Pablo y en el centro de nuestra fe cristiana. Esto no podía por menos que chocar a la mentalidad helénica de aquel tiempo, que en sus cultos aclamaba a los señores que habían tenido una existencia gloriosa. Tenía que sorprender igualmente al mundo judío, para que quien el Mesías debía tener una existencia gloriosa, que ciertamente Jesús no tuvo. Por eso dirá Pablo que el anuncio de un Mesías crucificado es escandaloso para los judíos, es locura para los griegos.
Qué lección más grande la que nos enseña que la humildad es la virtud que consiste en conocer nuestras propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento. La humildad es ausencia de todo tipo de soberbia, es característica de personas modestas que no se sienten importantes o mejores que los demás, independientemente de cuán lejos hayan llegado en su vida. Hay una línea muy delgada entre la soberbia y la humildad, por lo que requiere la observación de nuestro comportamiento para no caer en la división por méritos logrados que nos pueden llevar al orgullo y a la vanagloria. La humildad es una virtud contraria a toda aquella actitud ególatra que posee el ser humano en reconocer sus habilidades, cualidades y capacidades, aprovecharlas para obrar en bien de los demás. La humildad permite a la persona ser digna de confianza, flexible y adaptable. En la medida en que uno se vuelve humilde, adquiere grandeza en el corazón de los demás. En el Evangelio de Mateo, con la paradoja de esta hermosa parábola del padre y de los dos hijos, es provocativo, pero sigue en la misma tónica de los últimos domingos. Se quiere poner de manifiesto que el reino de Dios acontece en el ámbito de la misericordia. Por eso los pecadores pueden preceder a los beatos formalistas de siempre en lo que se refiere a la salvación. Esta parábola nos pone en la pista de esta afirmación tan determinada, la de los dos hijos. Uno dice que sí y después no va a trabajar a la viña. El otro dice que no, pero después recapacita sobre las palabras de su padre y va a trabajar. Nos invita a vivir en coherencia con nuestras palabras y que nuestras palabras respondan a la exigencia de nuestra fe, al compromiso como discípulos de Jesús. Se dirige de modo provocativo a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo. Les aseguro que los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Aquellos que están en disposición de creer, Jesús se dirige para preguntarles sobre la verdad del amor. Con estos dos hijos nos descubrimos en ambos casos la incoherencia entre lo que decimos y hacemos. El primero recapacitó, volvió a pensar y medir la contestación que había dado al Padre y actuó según sus deseos. El segundo pone de manifiesto la vaciedad de sus palabras, quien solo está interesado en quedar bien sin compromiso alguno. Lo que cuenta, podríamos decir, son las obras, el compromiso, recordando aquello que no basta decir Señor, Señor. El acento pues se pone sobre el arrepentimiento, e incluso si la parábola se hubiera contado de otra manera, en la que el primero hubiera dicho que sí y hubiera ido a lo que el Padre le pedía, no cambiarían mucho las cosas, ya que lo importante para Jesús es llevar a cabo lo que se nos ha pedido. Sabemos, no obstante, que los dos hijos corresponden a dos categorías de personas: las que siempre están hablando de lo religioso, de Dios, de la fe, y en el fondo su corazón no cambia, no se inmutan, no se abren a la gracia. Probablemente tienen religión, pero no auténticamente una fe. Por eso, por ley de contrastes, la parábola está contada con toda intencionalidad y va dirigida muy especialmente contra los segundos. El acento está justamente en aquellos que, habiéndose negado a la fe primeramente, se dejan llenar al final por la gracia de Dios. Aunque esto sirve para desenmascarar a los que son como el hijo que dice que sí
y después hace su propia voluntad, no la del Padre. Los verdaderos creyentes y religiosos, aunque sean publicanos, son los que tienen la iniciativa en el reino de la salvación, porque están más abiertos a la gracia. El Evangelio ha escogido dos oficios, denigrados y denigrantes, recaudadores de impuestos y prostitutas. Pero no olvidemos que el marco de los oyentes también es explícito: los sumos sacerdotes y ancianos que dirigían al pueblo. Pero para Dios no cuentan los oficios, ni lo que los otros piensen. Lo que cuenta es que son capaces de volver, son capaces de convertirse. El Evangelio nos llama a vivir con responsabilidad, a ser capaces de responder y corresponder con el otro. La responsabilidad nos invita al cumplimiento de nuestras obligaciones y al cuidado de lo que decimos y hacemos. Implica el claro conocimiento de que los resultados de cumplir o no las obligaciones recaen sobre uno mismo. Nos hacen ver la conciencia acerca de las consecuencias que tiene todo lo que hacemos o dejamos de hacer sobre nosotros mismos o sobre los demás. Hacer con diligencia, seriedad, prudencia, porque sabemos que las cosas deben hacerse bien desde el principio hasta el final, y que sólo así se saca verdaderamente una enseñanza y provecho de ellas, generando confianza y tranquilidad. El ser responsable reflexiona seriamente antes de tomar cualquier decisión, pensando en los resultados y efectos que pueda afectar la propia vida o la de otros. Es capaz de sentir lo que otros sienten y entender las necesidades de los demás. Reconoce los errores cometidos y se muestra dispuesto a repararlos. Vamos a pedirle al Señor que estas tres palabras nos ayuden a cada uno de nosotros a vivir en coherencia, en responsabilidad, y que nos ayuden a ser humildes como verdaderos cristianos. Así sea.